La suerte, como les decía, de poder moderar 2 sesiones, de que Carmen Domingo, que es la directora científica de este ciclo, que consistía en 4 sesiones, he tenido la suerte de poder moderar 2 de ellas. La de la semana pasada sobre algoritmos y empatía, que fue realmente muy interesante, y la sesión de hoy sobre la influencia de los algoritmos, o que tienen los algoritmos en la intención de voto, y el uso que se hace de los datos desde el mundo de la política. Hay un dato que me gustaría dejar aquí en esta pequeña introducción, que se dicen que el 20% de los votos puede modificar o decidirse en función de que un algoritmo acierte que el mensaje de un determinado político llegue al público adecuado a través de las redes sociales. Un 20% realmente es mucho y realmente yo creo que puede modificar o sin modular, ¿no?, unas elecciones. De hecho, no sé si han tenido la ocasión de ver un documental que se llama El Gran Hackeo, está en Netflix, supongo todavía. Es un documental centrado en cómo Cambridge Analytica, una empresa, utilizó de forma indebida, todo hay que decirlo, porque además está comprobado, y es lo que pone de manifiesto, que utilizó de forma indebida los datos personales de millones de personas, los datos personales de millones de personas que tenían en Facebook, y que estos datos evidentemente influyeron en la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y también influyeron en el triunfo del Brexit en el Reino Unido. Es verdad que ustedes me dirán, no, pero sí es que el primero en aprovechar las redes sociales fue Obama, ¿no? Recordarán, el candidato Obama en el 2008 que accedió a la presidencia, sí fue el primero en utilizarlos, fue el primero que nos abrió los ojos sobre el poder de las redes sociales en las campañas políticas, pero realmente quien supo aprovechar esos datos dicen que fue Trump, ¿no? Y a los hechos me remito. Bueno, ya ven cómo la utilización de algoritmos en la comunicación política pues puede permitir a las organizaciones, a los gobiernos, a los estados, dirigir los mensajes a un público muy concreto, un público que ha sido segmentado o incluso microsegmentado, y cuyos gustos y aficiones, los gustos y las aficiones de las personas conocemos por su comportamiento en esas redes sociales. Somos nosotros quienes exponemos esos datos, y lo que hacen los políticos, o en este caso aquellos que les interesa que un determinado mensaje llegue, es aprovecharse de esos datos que nosotros exponemos, ¿no?, de alguna manera. Y de esa manera, pues los políticos, o en ese camino han visto los políticos pues un filón, ¿no?, para hacer llegar a los electores su propaganda, pero además hacerla de llegar de una manera muy individualizada, diciendo a cada uno de nosotros lo que queremos oír, muchas veces, y no sé si manipulando, o esa palabra es un poco aquello, ¿no?, exagerada, manipulando, ya veremos también en el debate, con fines electorales. El algoritmo también permite neutralizar mensajes de otro político, viralizar, o incluso detectar tendencias, y a partir de esas tendencias saber qué tienes que decir. Oye, ahora toca hablar de economía, pues mensajes de economía, o toca hablar de temas sociales, vamos a incidir en temas sociales. Y los algoritmos además son capaces de aprender, lo hemos visto durante estas 4 sesiones, y vamos a poner ejemplo de si a determinadas mujeres de una localidad, una edad o un nivel cultural no les interesó un mensaje porque estuvieron comprobando en Facebook o abriendo, ¿no?, en Facebook o en Instagram un determinado mensaje, pues lo que va a hacer ese político probablemente, o las personas que gestionan su campaña, es enviar ese mismo mensaje a otras personas que comparten ese perfil. Y ahí vamos creando pues comunidades, así vamos creando esas comunidades cerradas, ¿no?, en la que oímos y vemos lo que queremos oír, lo que nos gusta ver, ¿no?, y de ahí nos salimos, cada vez nos encerramos más. Eso saben muy bien, evidentemente, saben muy bien aprovecharlo. Los bots pues son capaces de producir contenidos, decíamos, de viralizarlos. Las fake news, las noticias falsas, podríamos hablar mucho en esta introducción, pero la realidad es que el poder de la comunicación personalizada y guiada por un algoritmo pues es importantísimo en nuestra sociedad, ¿no? Todo pasa por WhatsApp, pasa por Facebook, pasa por Google Maps también cuando miramos, ¿no?, los mapas, pasa por nuestros tweets, por Instagram, hasta cuando compramos online, ¿no?, o cuando pedimos un Uber. Todo pasa por las redes sociales. Por lo tanto, pues nos están monitorizando. También nosotros tenemos que ser conscientes de este tema. Y esta información pues, es muy valiosa para aquel que acceda a ella y, sobre todo, pues, pueda procesarla, ¿no?, y pueda utilizarla. Y para hablar de todo esto, de todo este tema, ¿no?, que tanto nos preocupa y ocupa en este mundo actual en el que vivimos, pues tenemos a 2 ponentes, yo creo que de excepción, ¿no? Aquí a la derecha de todo,
en la otra esquina, frente a mí, tenemos a Xavier Roig. Es periodista, es licenciado en Derecho y es consultor estratégico y de relaciones institucionales de empresas privadas y de muchas instituciones. Él fue jefe del gabinete del alcalde Pascual Maragall y ha trabajado, entre otros organismos, para las Naciones Unidas y para diversas también universidades españolas y extranjeras. Además, formó parte del gobierno de Joaquín Almunia, del equipo, perdón, de Joaquín Almunia, no del gobierno, porque no llegó al gobierno. Joaquín Almunia se presentó en el 2000, como algunos recordarán, y bueno, pues no consiguió alcanzar la presidencia del gobierno. Dirigió sí la campaña de Maragall en las autonómicas del 99, también la de Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, o sea, hemos ido desde la política al mundo del fútbol, y también la de Albert Pintat como candidato a jefe de gobierno del gobierno de Andorra. Buenas tardes, Xavier. Y tenemos aquí en medio de los dos a Alberto Chinchilla, un humanista digital apasionado por la comunicación y las marcas. Él se presenta así, todo hay que decirlo, y es creador de la consultora Bichet. Espero haberlo dicho bien, si no me corrige. Alberto es consultor de comunicación, es arquitecto de marca y es estratega digital para diferentes marcas en España, en Italia, el Vaticano, Inglaterra, Irlanda, Colombia y Estados Unidos. Ahí queda. Ha ayudado y ayuda, lo voy a decir yo esto de ayuda, porque me dice, he ayudado, yo y ayuda a políticos, diplomáticos, directivos, periodistas, deportistas, humoristas y profesionales del mundo de la moda a crear su marca personal, su propia marca personal, definir su posicionamiento y proyectarlo. Esto es muy importante, proyectarlo de una manera coherente a través de las plataformas digitales, porque podemos proyectar a través de las plataformas, pero vamos a ser coherentes, ¿no? Y él se dedica a ello especialmente, a proyectarlo a través de LinkedIn o de Twitter o de Instagram. Como estratega digital ha desarrollado campañas para el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, para la Generalitat, para el Fútbol Club Barcelona también, importante, para varios partidos políticos en España y en Colombia, y ha definido estrategias de comunicación corporativa, ahí coincidimos, para multitud de empresas. Cuenta también con una dilatada trayectoria en el campo de la enseñanza universitaria y solo me queda, Alberto, decirte buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, por compartir también con Xavier este debate. Yo voy a hacer algunas preguntas, alguna introducción, hay algunos temas que yo creo que puede ser interesante que nos conteste, pero como saben, se trata de un diálogo. Estoy aquí de moderadora, con lo cual abriremos después pues, el debate para que todos ustedes puedan preguntar. Yo la verdad es que cuando conocí a Xavier, porque lo conozco hace muchos años y bueno, y es un gran estratega política, ha estado al lado de grandes políticos en Cataluña y en España, pues prácticamente esto de Internet era como muy rudimentario, ¿no? Yo creo que nos conectábamos con un módem, ¿te acuerdas? ¿Cómo podíamos con un módem? Empezaba entonces Internet y... Yo soy de la época del Telex. Y el Telex, imagínate, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Y realmente, bueno, si empezaba Internet en el año 2000, en la década del 2000, imaginaros, pues bueno, no había redes sociales, no había nada, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en el 2000 cuando se presentó Almunia a la presidencia, ¿no? Presentó su candidatura a la presidencia del gobierno, que no ganó, como decía anteriormente? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido redes sociales, ¿no? ¿Hubiera llegado, presidente? ¿Tanta fuerza crees que tienen en una campaña electoral los algoritmos? ¿Qué te dice tu experiencia? Cuéntanos tú. Cuéntanos. Intento contestar. A ver, yo creo que habría perdido igualmente, porque era básicamente un problema estratégico, ¿eh? Y creo que en este caso, y se puede decir sin mayores problemas con el tiempo que ha pasado, y teniendo en cuenta el gran cariño que tengo por Joaquín Almunia, que es un excelente, bueno, es un político extraordinario, yo hubiera sido seguro un gran presidente del gobierno. En cambio, desde el punto de vista de la confrontación electoral, aquella campaña estuvo muy mal orientada y además coincidió con un momento álgido de subida del Partido Popular, ¿no? Acertaron en los eslogans, en el mensaje, eslogans, ¿no? Y acertaron en algo que luego volveré sobre ello, que es crear esa realidad
de ineluctabilidad, de que tienes que ganar, ¿no? En el caso de la campaña de Joaquín Almunia, hubo algunos errores estratégicos para mí claves, ¿no? En aquel momento, en el Partido Socialista, el paradigma que se creía que era el real de España es una cosa tan sencilla como decir, España es un país donde hay más gente de izquierdas que de derechas. El problema es que la gente de izquierdas vota menos que las derechas, ¿no? A partir de esta concepción se establece, si tuviéramos una pizarra, un gráfico, sería aquí están a un lado unos y a un lado los otros. Y en España ya no estaba pasando exactamente esto. Había empezado con la primera, con la llegada, digamos, de Aznar y la modernización del Partido Popular que planteó, había empezado a haber una cierta parte del electorado que votaba en principio a izquierdas, pero sí, y esto pasó en el 96, si la oferta del Partido Popular era bajaremos impuestos y tal, pues bueno, pues a mí también quizá me interesaría, ¿no? O sea, una zona central que es relativamente permeable. Entonces, para acabar de estropear las cosas, se planteó, y recordaréis, una especie de coalición, y digo especie porque no era una coalición absolutamente estructurada, con Izquierda Unida, lo cual acabó de crear dificultades para votar a los socialistas en este sector central de gente que podían estar más o menos cómodos con unos o con otros, ¿no? Yo creo que esto fue un error. Hubiera sido un algoritmo que te hubiera indicado esas tendencias, igual te hubiera os hubiera ayudado. No, porque, a ver, de hecho el algoritmo ya existían. Lo más actual es que los algoritmos se combinan con máquinas potentes que permiten ponerlos en práctica. De hecho, se sabía más o menos, lo que estaba pasando. Pero a ver, esto es un poco como se dice con frecuencia que un transatlántico, cuando está avanzando un gran petrolero, empezar a virar lleva tiempo. Bueno, pues una organización política tipo partido político pasa algo parecido. Tienen sus inercias, sus tendencias, la tendencia natural a funcionar por el precedente. Siempre se ha hecho así. Y si planteas muchos cambios, te mira a decir, este que se ha creído. Este es un problema. Mira, a Trump le funcionó. Yo leí hace poco, bueno, y el Brexit ya no digamos lo que ocurre ahí, del que luego, bueno, se han arrepentido, ¿no? Algunos sectores, porque realmente dejaron en manos de la inteligencia artificial el voto prácticamente, ¿no? Dejaron, o la decisión, no el voto, la decisión de ese voto. Pero fíjate, leí un artículo hace poco. Obtenga información privada de su audiencia, no importa por qué medios, aplique psicología motivacional, aquello de que él escuche el mensaje que quiere escuchar, que ella escuche el mensaje que quiere escuchar, mediante la propaganda segmentada, pudiendo hacer esa segmentación, ¿no? Para cada individuo, y ya tendrá un político las elecciones ganadas. Tan sencillo es, Alberto. Esto, Alberto, a ver si... Tan sencillo es. Yo no lo tengo tan claro. ¿Pueden los algoritmos ser tan decisores en el resultado final de las urnas? Él dice que no. Vamos a ver qué nos cuenta Alberto. Yo considero que no son tan decisores como lo pintan en este artículo, pero sí que es verdad que juegan un papel muy importante y cada vez más, y cada vez a más está yendo, ¿no? Sobre todo por el impacto que tienen las redes sociales en nuestras vidas cotidianas. Lo vemos en el día a día, vemos como al final la campaña política anteriormente se gestionaba a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y es ahí donde se veía un poco el desarrollo y los impactos que había y el sentimiento que se generaba en la opinión pública. Actualmente nos vamos a Twitter. Nos vamos a Twitter para ver ese sentimiento, ¿no? Y cuál es el impacto que está generando y cuál es la tendencia que se están provocando allí, y en base a ello se construyen mensajes en tiempo límite para dar la vuelta a esa tendencia que se está llevando un partido en un momento determinado. Entonces, claro, de alguna forma todavía no somos conscientes del impacto que genera vivir en un mundo algorítmico. Y eso es una realidad. Lo podemos dejar para después o podemos empezar a integrarlo en nuestra conciencia. Yo soy partidario
A lo mejor pues en este caso soy más joven y lo he visto más desde abajo, ¿no? Desde el origen, y he visto esa evolución en las diferentes plataformas y cómo cada día más las grandes compañías ya no son las de antes. Las grandes compañías que rigen el mundo son Amazon, son Microsoft, son Facebook, son Tesla, son las compañías que tienen nuestros datos, son las compañías que tienen lo más valioso que hay actualmente, que es los datos, porque a través de los datos podemos manipular, podemos cambiar una tendencia, podemos cambiar un comportamiento, podemos crear unos mapas calientes para ver cuáles son las conversaciones más interesantes y en base a ello adaptar nuestras estrategias. Podemos llegar a cambiar al presidente de un gobierno casi en una final muy apretada en los últimos días, con lo cual es un cambio radical y es un cambio cultural muy importante que todavía hay generaciones que creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo. A partir de ahí, creo sinceramente que no es tan decisorio, pero sí que en los próximos años y con las generaciones que vienen, ¿no? Los más jóvenes, que viven 24/7 a través de un teléfono móvil todas sus experiencias y reciben cantidad de impactos a través de esas plataformas, cuidado, porque puede llegar el momento en el que sean ellos totalmente los decisores de este cambio de gobierno. Xavier, ¿pueden cambiar un presidente? Sí. ¿Lo ha dicho él? Me gustaría hacer un comentario a esto que estás diciendo. Esta idea de escuchar las conversaciones. Hace pocos días estuve almorzando con una persona que había sido alcalde de una ciudad importante y salió este tema en la conversación. Los políticos, los alcaldes actualmente tienden a estar atentos a esta conversación, lo mismo que los diarios, los periódicos, ¿vale? Y entonces esto tiene unas consecuencias. Una de las más cruciales y para mí más incómodas es que desaparece lo que sería esa capacidad de liderazgo que en otros tiempos era tan, digamos, relevante. Es decir, esta ciudad tiene que ir para allí, ¿vale? Entonces es una visión y dices, pues para ir por allí tengo que romper esto, esto y esto y hacer un parque aquí y apartar esto, pero la ciudad tiene que ir para allí. Ahora esto no se hace, se está escuchando la conversación, lo cual conduce bastante, pienso, a una alteración total de las prioridades. Totalmente de acuerdo. Claro, en estos momentos, si estás escuchando la conversación, es mucho más probable que dediques tus recursos a resolver el problema, entre comillas, el problema social el problema aquel de aquellas viviendas, tal. Lo cual no digo que no sea muy interesante y sea una responsabilidad de un político, pero quiero decir que aquello que durante mucho tiempo ha sido decisivo y relevante, es decir, la ciudad de Barcelona va a crecer hacia Levante, por lo tanto, tenemos aquí en medio toda la zona esta de fábricas y tal, pues las vamos a sacar. Una línea de Renfe fuera, porque la ciudad tiene que crecer hacia Levante. ¿No? Vale, cierro mi comentario. No, es interesante, yo me quedo con un titular, los algoritmos están acabando con el liderazgo político, ¿no? Esto podría ser... O matizándolo mucho, matizándolo mucho. Es verdad, ¿no? Al final, ¿dónde está aquella decisión política, ¿no? Aquellos valores, ¿no? Sí. Liderar en base a un programa, ¿no? Sí, y algunas ideas que tú quieres que... Y que la gente se apunte. Que la gente se apunte a ellas y además que crees en ellas, ¿no? Sí. Y crees que puedes transformar así la sociedad. Bueno, luego tenemos ese otro canal de uso de los algoritmos para crear desinformación, ¿no? Xavier, sí. También, y inestabilidad. Bueno, y antes me mencionaba también sí, que no solo los políticos escuchan, sino los diarios, los periódicos. Aquí también hay este aspecto de pérdida de lo que era un cierto liderazgo. Durante tiempo había unos periódicos que representaban unos determinados valores y procuraban también crearse un seguimiento de ciudadanos y tal que más o menos compartieran estos valores. Ahora están, bueno, lo sabes tú mucho mejor que yo, ¿no? Escuchando de qué va la conversación para poner el título mañana en la primera página. Así es. Pero y alguna responsabilidad tenemos también nosotros, ¿no? Yo no sé si estamos preparados para adoptar una postura crítica también, ¿no? Ante todo eso estamos haciendo un diagnóstico y es verdad, coincidimos en ese diagnóstico, pero como sociedad estamos preparados como también para tener una postura crítica sobre todo, ¿no? No sé, no me atrevería ahora a contestar de una forma
clara y radical. No, yo creo que la sociedad en principio no está preparada. Si han cambiado estas circunstancias de una forma tan clara como describía Alberto, es evidente que tiene que haber cambios que empiecen desde, iba a decir desde cero, ¿no? Desde la educación, la cultura, la formación de la gente tiene que ser distinta para enfrentarse a estos problemas que son distintos, ¿no? La gente tendrá que estar atenta. Antes había, digamos, determinados peligros, dificultades, y se educaba a los niños teniendo en cuenta que tendrían que intentar evitar estos peligros. Ahora, no sé si hay que llamarles peligros, pero es decir, hay esas circunstancias nuevas y eso exige un esfuerzo de repensar la educación, imagino, pero esto sabes más tú que yo, francamente. Totalmente de acuerdo, y creo que hay un problema de base que es la formación cultural, que nos han puesto unas herramientas de manera muy rápida. Los algoritmos han puesto todo patas arriba. Nosotros vivimos en una era, la era de la digitalización, una era en la cual podemos conectar y comunicarnos con cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, pero muchas veces no nos han explicado los pros y los contras de estas herramientas, de estas plataformas y de estas aplicaciones. Yo llevo años haciendo formación, ¿no? en el mundo de la comunicación digital y del branding digital, y uno de los consejos que siempre daba a mis alumnos en clase es explicar los pros y los contras de todas estas plataformas y todas estas oportunidades que tenemos en el continente digital. Creo que eso es fundamental, transmitirlo ya a las generaciones más jóvenes, y luego un mensaje también ya a todos los usuarios, ¿no? de este tipo de plataformas, WhatsApp, seguro que la mayoría estamos usándola, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de educación, primero a nosotros mismos, pero luego también a los algoritmos. Es decir, es importante educar al algoritmo y que el algoritmo no se eduque a su libre albedrío. Es decir, yo tengo que marcar unos filtros, yo tengo que definir unas tareas, yo tengo que definir qué quiero ver y qué no quiero ver. Yo tengo que bloquear una serie de páginas que a lo mejor no me interesa recibir información. Yo puedo acceder a una serie de verificadores de noticias para comprobar y contrastar esa información que anteriormente a lo mejor lo hacían solo los periodistas, claro, pero que ahora yo tengo un rol que es totalmente distinto si quiero tener una información de calidad y verídica. Si no, lo que me va a llegar es lo que llega a la gran masa, y lo que llega a la gran masa es una información a día de hoy, nos guste o no, en muchos casos manipulada. Por lo tanto, no parece muy libre, o al menos que tomemos la decisión de voto de manera muy libre, ¿no? Bueno, es que le cuesta decirlo, ¿eh? Sí, o sea, lo sé. A mí me cuesta, por eso os lo pregunto. No, me cuesta comprometerme a dar este titular, sí, pero creo que el voto a día de hoy, para esas personas que hasta las últimas horas o días de las elecciones no tienen claro su decisión, el voto ya no es libre. El voto no es libre porque hay una serie de estímulos que recibimos, de mensajes que están pasando por allí, que estamos visualizando, que estamos oyendo, que estamos escuchando, que de alguna manera afectan a nuestros comportamientos, sí, y a nuestras decisiones. Porque yo veo un vídeo, pongo un ejemplo, veo un vídeo en TikTok ahora esta tarde de una isla muy bonita o de una cala muy bonita en la isla de Menorca, y a lo mejor dentro de un mes, si tengo tiempo, voy a esa cala y no me voy a otra que había pensado antes, con lo cual me está cambiando también esa decisión. Lo vemos a mí me gustaría que pusiéramos ejemplos así muy concretos de acciones de nuestra día a día, de nuestra cotidianidad, porque después esto se puede extrapolar al caso de unas elecciones y cómo esos algoritmos nos acaban de condicionar a la decisión final, cuando yo todavía no tengo claro mi voto. Sí, al hilo de lo que estás diciendo, se está demostrando que cada vez la gente toma su decisión, o los votantes toman su decisión más tarde. O sea, se ha roto aquella tradición, concretamente, además, en los países, digamos, europeos, mediterráneos, ¿no?, del sur de Europa, ¿no?, que era aquella fidelidad a unas determinadas formaciones políticas. En mi familia siempre se ha votado socialista. Esto ha desaparecido prácticamente, y además sucede lo que apuntaba, ¿no?, de que la decisión de votar se toma cada vez más tarde, supongo, teniendo en cuenta esos impulsos que van apareciendo por todas partes.
no es muy reconfortante desde la perspectiva de lo que sería una cierta racionalidad política, ¿no? Es más bien frustrante, ¿no? Pero es una realidad, me parece. No, realmente hoy en día la abstención y los indecisos, ¿no? Parece que ganen las elecciones, ¿no? Estoy resumiendo quizás demasiado, llevándolo a un extremo, pero bueno, tenemos el ejemplo de Italia, ¿no? Los resultados de Italia con una abstención altísima, ¿no? Que te hace plantearte en muchos casos si, bueno, pues si que es un cambio, porque en Italia se votaba mucho. Es un gobierno referendado, ¿no? por la sociedad, ¿no? Porque al final ves las cifras de abstención y son increíbles. Quería volver a un tema que decía Alberto, que me ha parecido muy interesante, porque, y tengo un dato aquí que dice que el 38% de la población se informa en primer lugar, sobre todo en países anglosajones, por las redes, y ese porcentaje, primero por las redes, o por la televisión y las redes, o por las redes y la televisión, ¿no? Pero si la realidad, como tú decías, la percibimos a través de las redes, ¿no? Vemos esa cala en Menorca, o vemos o escuchamos ese mensaje de un político que habla de aquel tema que a mí me interesa, la seguridad, y me envía un vídeo sobre un tema de seguridad. Cuidado, van a atacarle su casa, los índices de seguridad, y a mí me preocupa la seguridad. Bueno, eso al final me impacta, porque me impacta, evidentemente. Él sabe que me interesa ese tema, porque yo he visitado determinadas páginas, su vídeo me impacta y voy a mirarle, bueno, quizás con más cariño, ¿no? O con más empatía que a otros políticos. Es decir, puede ser que personas que convivimos en un determinado lugar, tú y yo, que somos vecinos, por ejemplo, no lo somos, pero podríamos serlo, vivamos en dos mundos o dos realidades diferentes. Sí, yo estoy recibiendo unos mensajes, estoy obsesionada por la seguridad, y tú estás recibiendo otros mensajes porque estás obsesionada por la sostenibilidad, ¿no? Y tú vivimos a una calle, pero tú vives en tu mundo y yo en el mío. Al final estamos creando realidades paralelas. Sí, sí, es así. Luego, a mí me gusta poner un caso práctico muy sencillo, ¿no? Me gustaría que después aquellos o aquellas que ahora están escuchando la sesión que tienen Twitter, que fueran a su Twitter y que mirasen en Twitter cuáles son las cuentas que siguen ellos o ellas en Twitter. Es decir, al final, nosotros podemos hacer una radiografía perfecta de la personalidad, los intereses, los gustos de cualquier persona, nada más siguiendo y viendo aquellas cuentas que sigue esa persona en Twitter. Ya no digo todas las actividades que tiene a través de Facebook, WhatsApp y las otras redes sociales. Eso permite tener luego esos patrones de comportamiento que permiten después trabajar mensajes personalizados para las diferentes comunidades de públicos. Y es esto lo que hicieron en Cambridge Analytica, que hablábamos antes de la película del hackeo, ¿no? Definir parámetros que identificaban a una serie de comunidades de usuarios, de millones de personas en Estados Unidos, y trabajaban mensajes personalizados con ellos en base a sus preocupaciones, a sus intereses y a aquello que querían recibir. Claro. Aquello que les fortalecía recibirlo porque de alguna manera aumentaba esa decisión de votar a un perfil o al otro. Sí, yo sobre esto que estás diciendo es cierto, también es cierto que esto se hace desde hace mucho tiempo, pero con las herramientas actuales todo se puede hacer muchísimo más rápido. Pero desde hace muchos años, has mencionado Estados Unidos, pues se producía este más o menos micro-targeting, es decir, este barrio es gente joven, por lo tanto son matrimonios relativamente jóvenes, es probable que tengan hijos, por lo tanto en este barrio vamos a hablar de escuelas. Y en otro barrio, o si estás en Florida, en Sarasota, o sea, que es donde están todos los jubilados de Estados Unidos, ahí sabes que tienes que hablar de otros temas, de seguridad, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido es que ahora todo esto se puede hacer muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. O sea, se ha producido en general una aceleración descomunal de la comunicación política. Estas herramientas tienen unas ciertas ventajas, porque claro, cuando explicábamos, yo antes me dedicaba a esto a explicar qué es una campaña electoral, dice, una campaña electoral es velocidad, es un factor muy importante, la capacidad de reaccionar, de funcionar deprisa. Ahora actualmente estas herramientas nos permiten ir más rápido también. Ahora, si esto también, en general también, otra cosa que decíamos es que cuando vas más rápido suben las probabilidades de caer, de equivocarte más fácilmente. De pegarte un tortazo. Lo cual exige un cierto equilibrio, ¿no? Hay que ir rápido y tal, pero aumenta el riesgo de error. También podríamos seguir
que actualmente con el funcionamiento de las redes sociales es relativamente fácil corregir los errores. Lo cual lleva a una cosa perversa. A ver quién la dice más gorda. Porque tú sabes que puedes decir una cosa que es una animalada, un disparate, es una barbaridad, pero tienes la posibilidad de decir otra más grande el día siguiente y tapar esta anterior. Que esto se ha hecho y nosotros somos testigos de que se hace sistemáticamente, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ahora me viene al recuerdo las elecciones en Brasil. Bolsonaro hizo una campaña muy agresiva a través de WhatsApp diciendo que el candidato de Lula, que era Haddad, había prometido que si él salía como nuevo presidente del gobierno iban a repartir un kit gay en las escuelas a los niños menores de 6 años y que además 1 millón de personas perderían su puesto de empleo porque habría todo este número de despidos al día siguiente de que esta persona fuera presidente del gobierno. Eso fue, como todo el mundo se puede imaginar, un bulo muy grande, pero que además Bolsonaro a través de sus redes sociales lo compartió. Cuando ya sacaron a la luz que esto era un bulo y tomaron pues, seguramente acciones legales por esta información que compartieron a través de las redes sociales, esto ya era tarde. Sí. Es decir, la aceleración que antes comentaba, ¿no? Vemos que muchas veces cuando queremos corregir esa acción, a lo mejor ya es tarde, porque nuestro oponente ya ha conseguido el objetivo que quería. Que haya calado. Sí, ha calado, porque al final es un mensaje que llega a la gran masa a través de esta viralización que sufre a través de las redes sociales. Un mensaje pequeñito se hace muy grande en un tiempo muy reducido. Y esto es algo que antes no se conseguía y ahora a través de estos canales se puede lograr. Lo cual en general lleva un cierto descontrol de todo, ¿eh? De todo. ¿No? ¿eh? Por eso decía antes que los algoritmos han puesto patas arriba en este mundo, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho estamos en una época, ¿no?, de cierto descontrol motivada también, ¿no?, por toda la disrupción digital. Debe haber unos cuantos casos de Cambridge Analytica, ¿no?, por el mundo que todavía no hemos descubierto o han salido a la luz o salieron a la luz en su día, ¿no? Trump, Brexit, pero bueno, debe haber en algunos países muchos casos. Los gobiernos ya conocen el funcionamiento del algoritmo de Facebook. ¿Y qué pasará con el algoritmo de TikTok, de Twitch? Sí. Bueno, al final en los algoritmos es algo que tampoco es fácil de conocer el funcionamiento de estos algoritmos y es algo que cada una de las plataformas sociales lo cuidan muy bien, esta información. En el caso de TikTok es la plataforma conjuntamente con Twitch más novedosas dentro de este aspecto digital de las redes sociales, ¿no? Twitch al final es muy claro porque su padre y su madre es Amazon, con lo cual ya sabemos detrás quién hay allí y cuáles son los objetivos de esta marca, ¿no? Eso está muy claro y de hecho al final se llevaron a todos los youtubers o la mayoría de los youtubers a Twitch porque si YouTube pagaba 10.000 euros a ese youtuber, pues Twitch pagaba 30.000, ¿no? Resumiendo un poco. Entonces al final, ¿cómo funciona cada uno de los algoritmos? Hay que ir, digamos, a la matriz. Es decir, hay que ir arriba a ver quién es la compañía que está liderando esta plataforma. En el caso de TikTok llegas hasta un sitio. Totalmente. Es decir, luego, en el caso de TikTok, al final también tenemos una empresa de origen chino con el gobierno que está detrás y vemos que también generó una fuerte crispación hace un par de años con Donald Trump, ¿no? Que hasta el punto que durante un periodo de tiempo suspendió el uso de la plataforma en los Estados Unidos, porque decía que el gobierno chino estaba detrás y que estaba extrayendo información de los usuarios que estaban utilizando esta plataforma. Es decir, que es bueno siempre fijarnos en cuáles son las organizaciones, esas grandes compañías que al final manejan un poco hoy en día las operaciones a nivel mundial. El problema es que nos quedamos en la app, ¿no? O en el uso de la app, o ponemos el acento en el uso de la app, pero realmente... Bueno, como siempre me ha gustado, bueno, me he focalizado desde el punto de vista profesional en lo que sería la dirección de campañas electorales, quería dejar aquí sobre la mesa del debate que las campañas no son estrictamente tampoco un proceso técnico del todo, sino que también son un arte en cierta medida. Es decir, que hay algo de intuición. Lo que sucede es que para tener éxito es bueno que pongas a prueba tu intuición.
Tu intuición, que busques la manera de comprobar si realmente va a funcionar. Pero es muy relevante el tema de la intuición, y no solo en las campañas electorales, sino en general en el mundo de la estrategia. Es decir, normalmente tienes una intuición de decir, lo mejor es que ataquemos por aquí y no por ahí. Y esto suele funcionar como una intuición. Lo que pasa es que a partir de esta, digamos, predecisión tienes que ser capaz de comprobar si esto funciona o no funciona. Y a mí me gustaría poner un ejemplo de esta idea de que hay algo de arte y sobre todo el fenómeno de la intuición. En la campaña de 2008 de Barack Obama, Obama era visto en principio como un outsider. Y entonces decidieron una operación que, bueno, es un poco decir, vamos a probar, ¿no? Que era Iowa. Ganar en Iowa, que es la primera de las primarias de Estados Unidos, y todo el mundo se fija un poco ahí porque es la primera, empieza la campaña. Entonces ellos decidieron que era fundamental ganar en Iowa, porque si ganaban en Iowa pasarían de ser outsiders a estar en el centro totalmente de la atención pública, y eso les permitía luego ir a New Hampshire, por ejemplo, ¿no? Con una posición mucho más fuerte. Eso Hillary Clinton no tuvo esta intuición. Y en todo caso, pienso que es un elemento interesante, y bueno, ahora voy a autorreferenciarme, ¿no? Nosotros en alguna otra campaña hemos intentado decir, ¿qué va a ser nuestro Iowa? Y pongo un ejemplo. Yo llevé la campaña de Agustín Benedito. Benedito era un personaje muy outsider. Para nosotros, nuestro Iowa era conseguir las firmas, porque nadie se creía que Benedito conseguiría las firmas necesarias para seguir la campaña adelante. Y me acuerdo que aquella noche consiguió, porque hicimos un esfuerzo descomunal, foco total en conseguir las firmas. Y estaba tomando una cerveza a las 8 y me llama el director de Mundo Deportivo. Bueno, habéis ganado, habéis conseguido. No habíamos ganado nada. Y luego perdimos porque teníamos delante un candidato muy potente que era Sandro Rosell, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que es bueno, y esto es aprovechar estas experiencias a diferentes niveles, y en todo caso subrayo la relevancia de lo que sería este aspecto, digamos, intuitivo. En principio, bueno, llegará un momento en que esto también lo harán las máquinas, ¿no? Pero de momento, al menos una temporada. Bueno, esperemos que no somos humanos, ¿no? Y estamos hechos de emociones, ¿no? Vamos a dejar un espacio a las emociones, ¿no? ¿Qué es lo que... Sí, las emociones, exactamente. Tampoco, a ver, antes de dar o de abrir el coloquio, vamos a lanzar aquí un mensaje un poco más positivo, ¿no? Porque parece que estemos viendo solo la parte negativa de los algoritmos o de la inteligencia artificial. Hoy podrían ayudarnos también a controlar la corrupción o a las malas decisiones de Estado, ¿no? Los algoritmos. ¿Podrían ayudarnos? ¿Llegará el momento que nos ayudarán a ello? ¿Cómo podrían hacerlo? Si sabes más tú. Yo creo que ya en el día a día nos ayudan. Sí, seguramente. O sea, lo que pasa es que cuesta ver la parte positiva y es muy fácil identificar la parte negativa. No ser conscientes de la parte negativa, de todos los contras que nos genera, pero sí que se visualiza fácilmente. La parte positiva, al final, los algoritmos, cuando se hace un uso adecuado de estos sistemas de inteligencia artificial, nos pueden ayudar a identificar, como decía antes, y detectar cosas, ¿no? Tendencias, sí, ¿no? Situaciones problemáticas para empresas o gobiernos, anticiparse a posibles riesgos que pueden venir, a posibles situaciones conflictivas que se pueden dar. Yo creo que este es un ejercicio fundamental y que actualmente las organizaciones, las empresas y también los gobiernos están haciendo uso de esta inteligencia artificial y de este tipo de herramientas, ¿no? Pero claro, al final lo que está en boca de todos y lo que al final nos preocupa no es tanto lo que se está haciendo bien, sino lo que se está haciendo mal. Porque lo que se está haciendo bien no lo vemos en nuestro día a día, pero lo que se está haciendo mal, oye, al final a mí que me condicione algo que no sé qué es esto de un algoritmo, que me condicione si voto a un partido o a otro, pues ya me empieza a preocupar, ¿no? Y hasta dónde va a llegar y cuáles son los límites que van a poner. Que también este es otro tema. Creo que aquí hay todavía ciertos vacíos legales en los temas que acontecen en torno a esta digitalización y en el mundo de los algoritmos. ¿Por qué? Porque ni la justicia está preparada para ello. Es decir, al final te sientas delante de un juez
y le dices que es un algoritmo o un bot y te dice, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, claro, ante ese desconocimiento y esa falta de formación que todavía yo he hecho en falta en la sociedad de este tipo de herramientas, creo que hay un camino por recorrer y por explorar por parte de todos, pero sobre todo siendo conscientes también una cosa que comentaba Xavi, en la importancia a nivel de las campañas de la estrategia. Hombre. Y de la figura del líder, y de la reputación digital de un líder, y de cómo trabajar su marca personal, y cómo al final vemos que Ada Colau hace prácticamente 2 semanas ha abierto su perfil en TikTok, ¿no? Porque sabe que el año que viene hay elecciones y dice, hombre, si lo hizo Susana Díaz en Madrid 6 meses antes de las elecciones abriendo el perfil en TikTok, pues yo también me abro ese perfil. Y saben en qué momento tienen que migrar hacia otras plataformas y saben cómo los algoritmos, a lo mejor estas plataformas son más novedes y pueden de alguna manera tener más ventaja, ¿no? En plataformas como en Twitch, en plataformas como TikTok, en las cuales saben que está el público ya no tan joven, porque TikTok ya lo utilizan otro tipo de público, no solo los jóvenes. Que antes decíamos, no, solo están los jóvenes de 13 a 26 años. Ahora ya vamos viendo como personas de diferentes generaciones se suman a esta plataforma. Sí, un ejemplo de, digamos, los efectos positivos de toda esta tecnología. Ejemplo personal, esta mañana me ha llamado mi compañía de teléfono y me han dicho, hemos detectado que usted está pagando más de lo que le corresponde por los servicios que le prestamos, ¿no? Y vale, llame mañana que no puedo, pero sí, entonces quiere decir que ellos han detectado y supongo que ellos saben, como hay esa avalancha de llamadas de compañías que te ofrecen servicios más baratos, se ponen delante ellos a intentar prever este riesgo y te ofrecen bajarte el... Sí, además la primera llamada suele ser esta, la segunda le venden un servicio adicional para cobrarle un poco más. Esto también lo hacen de manera recurrente, pero bueno. Pero la primera llamada nos gusta. Que más o menos como el mundo de la política, ¿eh? Sí. Más o menos es igual. No hay tanta diferencia. Buena estrategia esa. Exacto, pura estrategia. Abrimos el coloquio. No sé si alguno de ustedes quiere dirigir alguna pregunta, participar. Tenemos aquí fáciles. 2 peticiones. Pueden hablar. Bueno, evidentemente se trata de que establezcamos tenemos un micrófono por aquí. Sí, ahora le acercan un micrófono, perdón. ¿Esto funciona? Aquí. ¿Esto está abierto? Está abierto. En la 4ª fila, a la derecha, en la esquina. Y usted también. A ver, preguntaremos aquí. Hola, bona tarda de nou. Bona tarda. Bueno, gracias por la conferencia, por las reflexiones que han abierto los conferenciantes hoy. Y yo quería plantearles una cuestión. A mí yo creo que lo que más me preocupa es con relación a las redes sociales, a los algoritmos, cómo influyen en lo que se ve en las redes sociales, la parte más negativa, ¿no? Que va en contra de los aspectos de una sociedad democrática y de libertades, ¿no? Creo, no sé si ustedes están de acuerdo, bueno, me recuerda mucho la frase aquella, lo que ocurre con los algoritmos y en las redes. Me recuerda aquella frase de Adenauer que decía que en política no es importante tener razón, sino que se la den. Que te la den. Y por tanto, desde este principio, que además es uno de los padres de la Unión Europea, ¿no? Un espacio de unión, de paz después de la guerra, por parte de un fundador, ¿no creen que las redes sociales y los algoritmos, cómo influyen en ellos, no juegan a favor justamente de regímenes autoritarios que precisamente recortan libertades y que colocan una serie de realidades que muchas veces no encajan con la realidad, ni mucho menos amplia, ni mucho menos concreta, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cuestión que creo que me gustaría trasladarles a ver qué les parece. ¿Contestas tú? Bueno, un poco en sintonía con lo que comentaba antes Xavier. Yo creo que cuando no hay un relato, cuando no hay un discurso claro, cuando no hay un programa, este tipo de movimientos, este tipo de partidos, les queda como última solución. Tenemos las redes sociales, ¿no? Tenemos los algoritmos y es ahí donde podemos volcar toda nuestra estrategia. Y es ahí donde podemos
masificar a través de los usuarios una serie de mensajes, apoyándonos en bots, en algoritmos que nos ayuden a hacer grande ese mensaje y a cambiar la percepción que tienen de nosotros y que nos vean de otra manera. Entonces, creo que ese es un ejercicio que es una realidad, es así, y lo hemos visto en diferentes países y lo seguiremos viendo, por desgracia, porque esto seguirá creciendo, irá increciendo en los próximos años. Ahí tiene que haber, yo creo, también unas pautas. Yo recuerdo en el año 2018-2019 que conjuntamente con diferentes organizaciones e instituciones de Panamá, Panamá celebraba las elecciones generales y presentamos un pacto digital. Un pacto digital para, de alguna manera, desde los diferentes partidos que formaban el aspecto político allí en el país, de alguna manera se comprometiesen a llevar a cabo un ejercicio por parte de todos los partidos, que no es fácil, pero poner estos de acuerdo y firmar ese pacto de hacer un uso responsable desde la tolerancia, la justicia y el respeto de las redes sociales. Esto es un gran avance, desde mi punto de vista, y me encantaría que otros países siguiesen esa tendencia que llevó a cabo Panamá. Veremos si es así, pero creo que esto frenaría a lo mejor ese tipo de tendencias que aparecen provocadas a través de las redes sociales con ese tipo de partidos o de movimientos. Sí, de alguna forma tengo la sensación de que se puede apuntar que estas redes y este funcionamiento concreto de las redes tiende a favorecer los radicalismos y un poco los extremos. Totalmente. La realidad es que los partidos que están situados en posiciones más centrales, supongo porque tienen también unas tendencias más conservadoras, han tenido más reticencias a entrar de lleno en este terreno, cosa que los que tienen menos que perder, es decir, los partidos, no digo que sean extremistas, sino que están en los extremos a un lado y a otro, tienen menos que perder, bueno, y además no tenemos recursos para hacer otra cosa, nos focalizamos en esto, ¿no? Eso ha generado, bueno, seguramente un incremento de la radicalidad, porque si por este lado aprietas, es normal que por el otro también reaccione, ¿no? Puede haber ayudado también, ¿no?, los populismos, ¿no? Sí, sí, es un poco que todo se ha esto. instalado, ¿no?, Es todo esto, sí, sí. Así es. Teníamos también aquí una pregunta en primera fila, si podemos... Ah, perdón. ¿O tenemos? Aquí, bueno. Había una aquí, me parece. Bueno. No nos hacen caso. Ya llegará. La formulo sin... No, bueno, me parece que está ahí. ¿Puedo hacer el micro que iba segundo yo? No, adelante, por favor. No, yo tengo una pregunta que entiendo que puede ser bastante complicada, que es ¿qué porcentaje de gente creéis que puede cambiar el voto por un algoritmo? Que si realmente se afecta mucho o poco a unas elecciones. Y ya sé que es complicadísima la pregunta, ¿eh? No, difícil, más que complicada. Perdona, ¿ha dicho retener o condicionar? Es que no he entendido. Cambiar. He dicho cambiar. Ah, cambiar, vale. O sea, que por los efectos de un algoritmo votes a alguien que quizás si no hubieras recibido ese algoritmo no lo hubieras votado. Bueno, hay estudios, aquí les voy a echar una mano, que lo decía al principio, hay estudios que indican que podría ser un 20% del voto, podría modificarse o decidirse en función o si acierta el mensaje. O sea, si el político acierta realmente el mensaje y llega a aquella persona que quiere escucharlo, puede decidirse en un 20% aproximadamente. Y especialmente por el nivel tan grande de indecisos, ¿no?, que deciden a última hora. Eso influye muchísimo. Si tú tienes una convicción política, ¿no?, eso es muy difícil que te muevas por el seguimiento que haces en redes sociales. Pero bueno, si estás dudando, si no lo tienes claro, si eres de los que van cambiando un poco, pues quizás... Esto de los indecisos es tan importante, sí, es muy importante, que en una campaña electoral un elemento clave de la estrategia en algunos casos es construir indecisos, favorecer que haya indecisos. Porque a partir del momento en que generas una masa de indecisos, es más fácil entonces atacar ahí, ¿eh? Y esto hemos tenido ejemplos en España, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, campañas contra el Partido Socialista, desde la derecha del Partido Popular, poniendo sobre la mesa constantemente, presionando sobre el tema territorial, ¿no? Sabiendo que el tema territorial genera
dudas, indecisión en zonas de voto socialista, Andalucía, Extremadura, Murcia, tal. Entonces, primera fase, generar indecisos, todos los que puedas, para tener un terreno más limpio para poder atacar con tus mensajes. Bueno, es difícil comentarios sobre la marcha. Es muy interesante, la reflexión es difícil, ¿no? Hay estudios, hay publicaciones, es difícil establecer un porcentaje, sobre todo porque yo creo que estamos todavía a los inicios, ¿no? Que esto, como decían nuestros ponentes, va a ir a más, o que estamos en camino de ir a más, está empezando, ¿no? El uso de los algoritmos prácticamente en el mundo de la política. No somos todavía conscientes, ¿no?, de hasta dónde está llegando esa influencia. En primera fila teníamos una pregunta, se la debemos a este señor, que ha sido el primero en levantar la mano. Adelante, gracias. Gracias, buenas tardes. Primero agradecerles las intervenciones, las ponencias, el ciclo de conferencias. Yo tengo un par de reflexiones, no sé si sabré formularlas en forma de pregunta para que puedan contestar, pero quisiera lanzarlas. La primera es que a la educación, por supuesto, llegamos tarde. Es decir, la tecnología y el mercado nos dan un revolcón, nos ponen todo patas arriba, como hemos dicho, y llegamos tarde a educarnos para ser usuarios de esa tecnología. No solo como usuarios, sino para entender lo que hay detrás y, por lo tanto, tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Me gustaría ligar la pregunta o la reflexión evocando la conferencia de hace un par de viernes, ¿verdad?, acerca de la ética de los algoritmos. Yo le quitaría protagonismo a los algoritmos, porque en sí son inocuos, son abstractos, ¿verdad? Pero son las empresas, son las corporaciones las que están haciendo uso de esa inteligencia artificial que aprende de nuestros datos y de nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento es ético, el aprendizaje que realicen esos procesos de aprendizaje automático será ético. Si nuestro comportamiento es indigno o falta de ética, los chatbots se vuelven homófobos, xenófobos. Ya sabemos cómo va esto. Por tanto, nuestra huella digital, ahí tenemos una gran responsabilidad en enseñar, como decíamos. Si aprenden de nosotros, vamos a darles un buen modelo, vamos a tratar que aprendan lo mejor de cada uno, porque tenemos una gran responsabilidad en esa huella que dejamos. Creo que era José Ignacio Latorre el que decía, ¿verdad?, en Ética para Máquinas, decía aquello de que cada vez que el ser humano asume o alcanza un hito tecnológico, ¿verdad?, nos dejamos algo de nuestra adaptación al medio de manera natural. Dice, con las máquinas perdimos fuerza, perdimos velocidad, porque ya no era necesario que el ser humano fuese ni tan fuerte ni tan veloz. Con el transporte ocurre lo mismo, ¿no?, con la mecanización. Ahora que estamos en manos de una tecnología digital que puede llegar a decidir por nosotros, a lo mejor lo que estamos entregando es una parte de nuestra libertad. Y esa reflexión yo creo que debe estar presente en nuestros hábitos de consumo, en nuestros usos de las redes y, por supuesto, la forma de combatir esa explotación que las redes pueden hacer de nosotros como usuarios sería a través del conocimiento, del código abierto, de la supervisión, de todo eso, que sería una forma de democratizar de alguna forma el control que pudiéramos tener de todas ellas. No he sabido formularlo mejor, así que ahí lo dejo. Muy bien formulado. La verdad que muy bien, y me quedo también con algunos puntos que ha comentado. El tema de la huella digital, fundamental. Bueno, para mí principalmente, y llevo muchos años trabajando en esta temática, ¿no?, con diferentes perfiles, en revisar primero cómo tienen su huella digital, y creo que a partir de ahí es cómo se construyen los algoritmos. Los algoritmos se construyen en base a datos que recopilan de nuestro pasado, de nuestra huella digital, con un objetivo claro que tienen, y tienen que conseguirlo, sea como sea, ¿no? De hecho, recuerdo una declaración que hizo un profesor de universidad de la Universidad de Berkeley, y decía, los algoritmos se pueden llegar a convertir en psicópatas, porque tienen que conseguir el objetivo por el cual han sido desarrollados o construidos, y hasta que no lo consigan no pararán, si nosotros no les educamos. Antes, al inicio, decía lo de más vale educar nosotros a los algoritmos a que se eduquen ellos a su libre albedrío. Pero creo que este es un ejercicio de responsabilidad por parte de todos nosotros. Y ante este caso, los gobiernos tendrían que implementar medidas de conciencia para todas las personas que seamos más responsables en el uso que hacemos de este tipo de plataformas. Porque si no, estamos sembrando el futuro, nosotros, pero con máquinas a las cuales no les podremos hablar como les hablamos a un niño o a una persona, cogerla aparte y decirle, oye, esto no está bien. Esa máquina no te va a escuchar,
Esa máquina está programada y va a hacer lo que se le dijo en su día y hasta que no lo consiga no va a parar. Entonces yo creo que ahí tenemos un camino largo por recorrer y tenemos que poner todos de nuestra parte, ¿eh? Sí, sí, no tengo nada que añadir. Estaba muy bien formulada su observación. Teníamos aquí también una petición, ¿no? Sí, aquí mismo. Esa señora, sí. Ha sido una exposición estupenda y yo les quiero hacer una pregunta con respecto a mí. ¿Me debo asumir como una radical impenitente o inepta si a mí los algoritmos no me mueven de mi ideología? Les formulo a los tres. Al revés, yo le felicitaría. Yo también, de uno a mis las felicitaciones porque una persona que por lo menos sigue fiel a su personalidad, a su ideología y a sus razonamientos, ¿no? Creo que eso es el problema de la sociedad hoy en día, que cambian nuestras conductas porque no tenemos bien definida nuestra personalidad. Cuando hay problemas de personalidad en las personas, es fácil que después estos sistemas informáticos nos manipulen, nos lleven de un lado para otro como ellos quieran. Cuando nosotros tenemos claro nuestra hoja de ruta y cuál es nuestro camino a seguir y cuáles son los valores en los cuales yo soy consciente que me muevo por esos valores y por esos principios, me da igual los algoritmos, me da igual lo que vean las redes sociales, porque no me va a afectar. Yo soy una persona que ya tengo decidido cuál es mi voto. Si no, ahí empiezan los problemas. Es que yo tengo familia en casa en la que ejerce alguna disputa diciéndome, pero mamá, ¿cuándo te vas a mover de...? No, hijo, no. No, hijo, no. No está muy me bien. van a mover por más que agradezco la maquinaria, lo científico, la digitalización, por más que lo agradezco, todo es progreso, pero a mí no me sirve en cuanto a este tema. Yo tengo un ideal y de ahí no me va a mover, vamos, que no. Muchas gracias. Muy bien. Chapó. Sí, hola, muchas gracias por la exposición. Antes ha hablado del tema de los indecisos y inmediatamente yo me he ido de los indecisos a la baja participación. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Hasta qué punto este mundo del algoritmo y las redes sociales y la confusión que crean muchas personas y la desorientación que lleva a que haya tantos indecisos seguramente no está aquí también la raíz o una de las posibles razones por las cuales países como Italia o como Suecia, creo, no hace mucho, la participación ha sido tan baja? Sí, sí. Hombre, yo creo que sí, tiene razón. Es muy, muy probable que se pueda establecer una correlación con la baja participación, ¿no? Porque realmente se está viviendo en los últimos años en una serie de países que tenían tradición de participación política esa tendencia a no participar, ¿no? Y veremos qué puede pasar en las próximas citas electorales, ¿no? Esta sensación de desánimo, que todo está decidido antes de que yo dé mi opinión, ¿no? En esto yo pienso que, a ver, uno de las consecuencias del, digamos, aprovechamiento de los algoritmos es sobre todo la previsión de los resultados electorales, ¿no? Y en esta previsión de los resultados electorales hay un aspecto muy perverso, que es esta, a base de reiteración, tiene un aspecto, digamos, como se dice ahora, performativo, es decir, se va construyendo una realidad. Es inevitable que este partido gane las próximas elecciones, se convierte en el centro de la atención política, se reduce el debate porque ya meses y meses antes se ha construido una fotografía de cuál va a ser el resultado. Esto pasó un poco con Giorgia Meloni en las elecciones italianas, ¿no? Entonces, si ya está todo decidido, si van a ganar estos y tal, pues ¿para qué tengo que participar? Es muy probable que este fenómeno tenga esa interpretación que usted le ha dado, ¿eh? Muy probable.
Perfecto. En primer lugar, enhorabuena a los tres. Os quería preguntar acerca de los presupuestos. ¿Cuánto se gastan los partidos políticos? ¿Qué sabéis de esto? Si se comenta, si es todo muy oscuro. Merci. Hombre, hay reglas, ¿eh? Ahora hace tiempo que no me dedico de una forma muy activa a esto y en principio hay una legislación relativamente precisa, ¿no? Relativamente precisa, pero siempre hay maneras de gastar un poco más de lo que está permitido. De todas formas, yo diría que en general, al menos en el caso de España, no se gastan cantidades descomunales, comparado con otros entornos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que en Estados Unidos normalmente las campañas no las hacen propiamente el partido político republicano o el partido demócrata, sino que se construye una candidatura al margen del partido político. En España esto está bien establecido, cuánto se puede gastar, cuánto en época electoral, cuál es el límite de las donaciones. Y me perdonarán que ahora no pueda dar las cifras exactas, pero está muy regulado, está muy regulado. Y en todo caso no son cantidades descomunales y por otra parte sí que es importante la ayuda que luego de compensación que reciben los partidos políticos a partir de los resultados obtenidos, ¿no? Que es considerable. No sé si puedes añadir algo tú en esto, o tienes más fresco, yo no. Yo estoy más en la parte oscura. Ahí, eso es la parte políticamente correcta, es así. Sí. La parte oscura, pues ahí hay una serie de números que a veces cuando escuchamos las cantidades uno queda anodado por las brutalidad de las inversiones publicitarias que hacen sobre todo en las redes sociales, porque al final saben lo que les retorna a ellos el invertir en esas redes sociales a nivel de datos, a nivel de información, a nivel también de mensajes en momentos, cómo pueden comprar franjas, ¿no? En las cuales hay, pues, lo que decíamos antes, unas tendencias y saben que en ese momento a ellos les interesa más y tienen que hacer esa inversión ahí porque es clave. Entonces, hay partidos a nivel internacional en gobiernos que cuando vemos las cifras pues son estratosféricas. Pero al final las redes sociales han pasado a ser, y es una realidad, es el lugar donde mayor inversión hay en publicidad por parte de un partido político, cuando hay una campaña. Es decir, los medios tradicionales se han quedado en un segundo plano. ¿Por qué? Porque saben que el público, el móvil yo es que lo tengo abierto todo el día. Entonces, yo entro en Facebook, Twitter, LinkedIn o la red que sea en todo momento, mientras que ver el periódico o ver la televisión son pues, momentos puntuales del día. Entonces, claro, las cifras es que pueden ser 5 veces o 10 veces más en comparación con lo que se está invirtiendo en los medios tradicionales. Y lo curioso es que hasta hace muy pocos años era lo más barato, claro, la inversión en redes sociales. Y esto llevó, sobre todo, a que los partidos, entre comillas, pobres, con pocos recursos, se focalizaran en esto, porque salía mucho más barato que poner un anuncio de una página en La Vanguardia, que esto sí que es carísimo. ¿O era? Sí. Era la época del banner, ¿no? Pero es que ahora ya nadie mira el banner. No. Ahora miramos las redes sociales, el banner ya... ¿no? Sí, ahora cuando haces un plan de medios digital, el banner casi ni existe. Ni existe. ¿El banner para qué sirve, no? En una estrategia de comunicación, un banner, pero ¿qué es eso, no? ¿Para qué? Sí, no. Vas directamente, evidentemente, a otro tipo de Ha cambiado mucho y luego también vemos como la publicidad, un poco en alusión a la pregunta que hacía, la publicidad es accesible para todos los públicos. Es decir, cualquier persona desde su teléfono móvil puede hacer un anuncio en Instagram de una publicación en menos de 2 minutos. Es decir, bueno, aquí está un compañero mío y amigo, Jordi Santamaría. Tenemos una amiga en común que tiene 72 años y nos fuimos de viaje a celebrar su 70 aniversario a Tánger, que nos invitó, y me dijo: Alberto, tú no te vas de aquí sin que me enseñes a conseguir más likes en mis fotografías de mi perfil de Instagram. Yo digo, pero Isolda, ¿cómo me voy a poner yo aquí a ayudarte con este tema? Que sí. Pues bueno, en el desayuno, en 5 minutos, una persona de 70 años consiguió hacer un anuncio de una de sus publicaciones, porque son 5 pasos, o sea, es súper intuitivo, cualquier persona lo puede hacer. Y esto nos lleva un poco a pensar, ¿no?, las facilidades que nos dan las redes sociales pues para invertir en campañas de publicidad, ya sea de un gobierno, ya sea de una empresa, ya sea de una persona. Sí.
Hola, muchas gracias por los temas comentados. Y yo quería hablar un poco sobre el tema de las inteligencias artificiales, que estas pueden opacar la esencia del humano a la hora de todos los partidos políticos y venderse, el liderazgo y todo esto, que lo comentáis un poco más como una ayuda a la hora de conseguir ganar las elecciones, pero estas no podrían ser totalmente, o sea, no pueden ser los partidos políticos totalmente eliminados por estas inteligencias artificiales, como han hecho los bots con los jugadores de ajedrez, que al final, haciendo jugadas distintas que nunca han sido planteadas, acaban superándolos, lo cual también pues, incluye el radicalismo y todos estos temas que potenciarían por encima del ser humano. Y... Bueno, yo creo que al final, por mucho que estos sistemas informáticos, estos robots, puedan llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Para manipular pues los mensajes, etc., al final siempre tiene que haber detrás un humano que gestione, un estratega que tenga visión, que tenga toda una visión circular, ¿no? de todos los aspectos que están alrededor de esa campaña, todos los temas que hay que tratar, porque no puede llegar nunca a sustituir ese algoritmo a ese estratega, a ese director de campaña que tiene toda una perspectiva muy amplia de cuáles son los mensajes a comunicar en cada momento y cómo darle mayor énfasis en un momento determinado que es un momento álgido de una tendencia o que se ha creado una conversación potencial en una red social y que hay que entrar ahí. Es decir, el algoritmo nos puede ayudar a reforzar, a respaldar, a identificar, a detectar, pero al final la mente humana, por mucho que pongamos de al lado un robot, no lo va a sustituir. Comentabas el caso del ajedrez, ¿no? Yo creo que la campaña política, lo bueno que tiene, Xavi, es que es mucho más estratégico. Y mira que el ajedrez es, digamos, de las modalidades más estratégicas que hay en el mundo, ¿no? Pero en una campaña política hay un ejercicio por parte del portavoz de campaña fundamental en definir muy bien cuáles son los mensajes primordiales y cómo trabajar con los diferentes públicos que tienes ahí delante. Entonces, ¿puede ser un refuerzo? ¿Puede ser un acoplo a la campaña esos algoritmos? Sí. Pero de ahí a que sustituya, creo que es muy difícil. Nosotros decíamos que desde la perspectiva de la dirección de una campaña es fundamental ser capaz de entender la complejidad. La complejidad. Y luego el segundo paso es, entendiendo esta complejidad, de qué forma puedes simplificarla para concretar en estos mensajes y saber a dónde tienes que dirigirlos, ¿no? Complejidad quiere decir que tú tienes que conocer, si suponemos que es una elección en una ciudad, la historia de esta ciudad, la demografía de esta ciudad, qué ha pasado en los últimos años, quiénes son los grupos políticos importantes, los grupos empresariales, los líderes sociales, entenderlo todo esto, entender esta ciudad ha crecido por esta razón, lo que sea y tal. Entonces, a partir de esta comprensión de la complejidad, ser capaz de compactar, bueno, más que compactar, no, de extraer una fórmula simplificada que permita, sobre todo en la campaña, diferenciarte. Yo significo esto y mi rival significa esto otro, que es el contraste, otra cosa totalmente distinta. Aquí apoyaría lo que tú estás diciendo, ¿no? Que esto es muy difícil que se pueda transmitir a una máquina. Bueno, no sé, veremos, ¿no? Sí, porque al final tiene que haber detrás una figura estratégica. Sí. Luego puedes tener otras plataformas, algoritmos, inversiones en publicidad para potenciar esos mensajes, pero detrás hay un trabajo de documentación, de análisis muy grande y eso no se puede sustituir a día de hoy. Eso tiene que haber una persona, un equipo que puedan identificar esas oportunidades y esas operaciones o esos mensajes que puedan enviar en función de lo que han detectado ellos. Pero para eso, ¿no? Son horas y no creo que los algoritmos puedan llevar a cabo toda esa labor y toda esa parte estratégica. Muy difícil. No quiero ni pensar una sociedad gobernada por algoritmos, ¿no? Bueno, ni pensarlo. Bueno, vamos a ver si los algoritmos nos ayudan a solventar ese problema. Vamos a ver la parte positiva. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o dos? Creo que había aquí hay dos y aquí creo que la organización ya me dirá que tengo que acabar. Bueno, 3 preguntas. Vamos a hacer 3 y cerramos. 3 y cerramos. Gracias. Vale. Hola. Yo he visto que sobre todo se ha hablado de la importancia de los algoritmos en el sentido de profundizar
lo que sería la segmentación clásica del público, del mensaje, o sea, cómo intensificarlo mucho. Pero hay un aspecto que se ha tocado quizá un poco más de pasada y me parece preocupante, que es todo el tema de las fakes. Es decir, una cosa es enviar el mensaje concreto a la persona concreta que quiere y otra cosa es que las facilidades técnicas hoy en día, por ejemplo, permiten simular pues, que Obama está diciendo no sé qué mensaje, y eso es totalmente falso. Él nunca ha dicho eso, pero se puede reproducir los labios y la voz de manera que parezca que lo ha dicho, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa. Y luego, por ejemplo, también el radicalismo que favorecen no solamente es porque un extremo llama a otro extremo, sino porque se ha estudiado que los algoritmos internos de Facebook promueven los extremos porque eso genera más audiencia. O sea, es un poco como un amarillismo de la prensa, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso me parece preocupante y no sé si hay algún tipo de solución, sea técnica, sea de consenso, que en este sentido lo de Panamá me ha parecido muy importante, el comentario que se ha hecho sobre los acuerdos, ¿no?, de los partidos para tener un fair play, porque yo creo que hay una especie de idea de fondo que deberíamos irnos olvidando, que es como que todos estos cambios son inevitables, ¿no? Porque estamos hablando de los algoritmos como si fuesen abstractos y al final hay unas empresas detrás que tienen unos intereses que las promueven y que buscan sus audiencias, su beneficio. Entonces ahí un poco hablar de cómo podríamos devolver el control democrático, por decirlo así, de la utilización que se hace de toda esta nueva tecnología, ¿no? Bueno, ahí está bien el comentario que hacía, ¿no?, de Barack Obama del vídeo, que se puede manipular la voz, se puede manipular casi los gestos. Hemos visto este año pasado una compañía cervecera de aquí de este país que hizo una campaña de publicidad con Lola Flores. No sé si la vieron a través de la televisión. Bueno, pues esto, porque no lo pusieron ayer, era una campaña de publicidad y todos sonreímos, ¿no?, ante este anuncio. Pero es un antecedente a lo que vamos a ver en el futuro y cuidado, ¿no?, porque nos hemos quedado con la parte graciosa de la campaña, pero a partir de ahora esto se va a aplicar en otras acciones que no van a ser graciosas. Entonces, el ejercicio de responsabilidad de todos, yo creo que cuanto antes mejor. ¿Que los gobiernos tienen que tomar parte en este asunto? Por supuesto. ¿Que desde las escuelas, universidades, desde abajo se tiene que concienciar? También. Y a partir de ahí ya vemos lo que tenemos delante. O sea, nos lo están enseñando. Nos lo están enseñando de manera atractiva, graciosa, que nos cae en gracia, ¿no? Pero cuidado, porque esto es lo que va a ser en el futuro. Las fake news, lo mismo. Al final, cuando hablamos de fake news, que le dicen algunos noticias falsas, para mí es al revés, falsas noticias, porque no son noticias, ¿no? Si fueran noticias, estaríamos dándoles otro tratamiento. Entonces, a partir de ahí, vemos lo que comentaba antes, tenemos verificadores de noticias como maldita.es, Neustral, Chequeado, Google tiene su propia plataforma para chequear si esa noticia es verdadera o no es. Creo que tenemos que apoyarnos y todos concienciarnos de hacer este ejercicio a veces cuando vemos, oye, ¿esto puede ser verdad? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿esto puede ser verdad? ¿Esto que he leído ahora? Pues igual es bueno que revisemos antes de compartir, porque uno de los ejercicios que muchas veces hacemos de manera inconsciente es compartirlo a través de WhatsApp y pasarlo a los grupos. Oye, pues un momento, si yo ya estoy empezando a ser consciente de este cambio, igual antes tengo que verificar esta información antes de compartirlo porque le puede hacer daño ya no a una, sino a muchas más personas que pueden recibir una información que no es verídica. Esto es algo con lo cual tenemos que convivir hoy en día. Las fake news es una realidad. Entonces, a partir de ahí, tenemos que trabajar todos un poco en ese ejercicio de responsabilidad y de comprometernos a hacer un uso responsable de las redes y de este tipo de informaciones. No tengo nada que añadir, lo has dicho muy bien. Gracias, Xavier. Vamos aquí también. Teníamos también una... Sí, mi pregunta iba en la línea. Ah, no sé si hay alguna pregunta más, ¿sí? Bueno, reflexión en torno al tema. No sé si es una pregunta. Todas estas conferencias realmente te ponen en cuestión un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo la conclusión, quizá estoy simplificando mucho,
Pero la conclusión que he llegado es que esta influencia de los algoritmos pone en peligro la capacidad de decisión, digamos, más libre, ¿no? Pero claro, por otro lado yo pienso, es que realmente, ¿cuándo hemos sido libres? Porque anteriormente a tener las xarxes socials, las redes sociales tan así a mano, teníamos la televisión. Y la televisión, determinadas cadenas con determinadas programaciones y con determinadas orientaciones en las noticias y tal. Y es que esto no influenciaba el voto. Es que las campañas, y lo que decía el locutor con más prestigio, no influenciaba el voto. Sí, lo que pasa es que seguramente estaba más claro quién era el emisor de cada mensaje. Seguramente. Claro, entonces yo un poco lo que veis es que esto es una nueva tecnología, una nueva manera que lo más probable es que tengamos que formarnos en esto para entender cómo nos están intentando manipular, como hemos hecho con las demás cosas, ¿no? O simplemente con los supermercados cuando nos ponen a la vista los productos que quieren que compremos. Es que en el fondo es lo mismo, ¿no? Y yo creo que detrás que está pues la formación, la educación, el formarse en valores, que es lo que hace desarrollar el espíritu crítico y el que no te dejes llevar por lo primero que oyes o por la primera. Porque cuando te llega el WhatsApp esto, sacado de La Vanguardia, no sé qué, y dices, a ver, perdona, pues no sé, ¿no? Yo creo que detrás está la educación, la formación, los valores, y eso es lo que no hay que perder. Y para mí el peligro es lo que decía Alberto. Claro, ¿quién hay detrás de estas redes sociales? Y la ética, ¿no? Que era una de las conferencias. O sea, ¿qué pretenden? O sea, ¿qué pretenden de mí? Porque en esta línea, cuando tú decías, eduquemos a los algoritmos. Y claro, depende de quién hay, ¿para qué lo voy a educar? ¿Para que me manipulen más? Bueno, no sé, un poco es la reflexión que me ha ido llevando. Sí, no es así. Hay que poner siempre filtros, y está claro que la base, todo comienza por la formación y la educación, y eso es una práctica que todos tenemos que poner en marcha. Luego, antes decíamos, no, es que antes éramos inocentes, ¿no? Y ahora somos inteligentes, porque ahora el consumidor es un consumidor inteligente, que yo no lo considero inteligente, pero bueno, todo el mundo dice que somos consumidores inteligentes. Las herramientas son inteligentes. La pantalla de la casa, la televisión es smart. El teléfono es smart, todo es inteligente. Pero los humanos, yo me pregunto a veces si somos inteligentes o si vivimos absorbidos por este superávit de información que nos lleva en volandas y que al final del día yo ya no sé ni lo que tengo que hacer ni lo que tengo que pensar, porque me lo van diciendo todo, ¿no? Me dicen lo que tengo que decir, lo que tengo que ver, lo que tengo que tocar. Entonces, llega un momento en el que uno se tiene que parar y decir, a ver, los pies en la tierra, un momento, ¿no? Porque esto va muy rápido. Igual se me lleva a mí por delante. Y a partir de ahí comenzar a reflexionar sobre todos estos cambios. Y entonces seguro que a partir de ese momento los mensajes políticos, los mensajes comerciales, los mensajes que nos puedan dar los medios de comunicación los vemos de otra manera. Mientras tanto, todo pasa muy rápido, no tengo tiempo para pensar, no tengo tiempo para parar, para reflexionar sobre lo que me están diciendo y todo me parece bien o me parece mal, de un extremo al otro. Pero no tengo un término medio, un equilibrio en el cual yo pueda decidir qué hacer o cómo actuar. Sí, es curioso, decías el consumidor inteligente, porque hasta ahora al menos los teóricos de la economía siempre hablaban de que actuábamos cada ciudadano con racionalidad en las decisiones personales. Y en general, la tendencia en las ciencias sociales en general era a entender que los humanos se comportaban racionalmente. Es que incluso en el caso de la Segunda Guerra Mundial, para seguir a los submarinos alemanes e intentar imaginar dónde podían estar,
se intentaba pensar cómo este comandante del submarino es un ser racional, habrá hecho esto, esto y esto, y por lo tanto, a esta velocidad es probable que esté en este sitio. Pensar que los humanos nos comportamos racionalmente y a partir de ahí tomar las decisiones, ¿no? No sé si está en crisis ya todo esto. Un poco sí. Realmente no podría tener mejor reflexión para acabar, ¿no? Porque precisamente este ciclo, ¿no? No ser pesimistas del todo. No hay que ser pesimistas, por supuesto que no, pero es lo que pretende el Observatorio Social, ¿no? De Fundación Caixa, y es lo que pretendía este ciclo, ¿no? Hacernos reflexionar, además de, bueno, aprender un poquito más y pensar. Y yo creo que hemos tenido 2 intervenciones estupendas que agradezco, ¿no? Que hayas hablado sobre todo con esa claridad, ¿no? Que hayas respondido a todas las preguntas con esa transparencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante este ciclo y hasta muy pronto. Gracias, buenas tardes.